En el día de hoy se ha conocido la noticia de que el Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de naciones que no están cooperando plenamente con el terrorismo. Y creo que es importante hacer alguna serie de aclaraciones en torno a esta noticia. Esto parte de un documento que ha entregado el Departamento de Estado con la firma del secretario de Estado, Antony Blinken, al Congreso. Es el procedimiento que está estipulado y que dice que las circunstancias han cambiado de 2022 a 2023 para que Cuba siga inscrita en esta lista de naciones que no cooperan plenamente contra el terrorismo, donde estaban Siria, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Es importante aclarar esto porque incluso los medios de prensa, para los medios de prensa a veces tienen dificultades para presentar esta situación. ¿Qué cosa es la lista de naciones que no cooperan plenamente con el terrorismo? Bueno, pues es una cláusula que es anterior a designar un país como país terrorista, es decir, como país patrocinador del terrorismo. Es una cláusula anterior que impide transacciones de armas, otras transacciones comerciales y mantiene a estos países en un escrutinio para poder ser o no designados como países patrocinadores del terrorismo. Yo sé que hay muchísima confusión, pero importante decir, es decir, yo sé que muchas personas que están viendo esto, lo que les interesa quizás es saber si esta decisión elimina la barrera que está puesta para las personas que tienen un ESTA, es decir, para los ciudadanos europeos o cubanos que se han naturalizado como europeos y que pueden viajar con el waiver que proporciona Estados Unidos para entrar al país sin necesidad de pedir visa. No, absolutamente no. Todo se mantiene igual porque Cuba sigue certificada como país patrocinador del terrorismo, una lista que ustedes verán que se llama SST, por las siglas en inglés. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, lo que ha pasado hoy es una medida técnica, un tecnicismo, que Estados Unidos designa e informa al Congreso que las circunstancias han cambiado sobre ese país y que del 2022 al 2023, que es el periodo que cubre esto, no ha habido evidencias suficientes para mantener a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en los esfuerzos de Estados Unidos contra el terrorismo. Un tecnicismo y además me parece que es una decisión política. Recuerden que hay mucha presión por parte de un sector del partido, del ala demócrata más radical del Partido Demócrata, que está tratando de presionar desde un primer momento, recordándole a Biden que una de las promesas de campaña fue retirar a Cuba de la lista de países terroristas. Recuerdo también que Cuba había sido retirada de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, donde está Irán, Siria y Corea del Norte en el año 2015, cuando se produjo la ola de acercamiento que generó la administración Obama. El presidente Trump devolvió a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo en enero del 2021. Y esto ha significado no solo la imposibilidad de que por otra ley aprobada por el Congreso, las personas que sean de países o de origen de países incluidos en esta lista no puedan viajar con el waiver a Estados Unidos y tengan que pedir una visa como la piden cualquier otro ciudadano del mundo. Por otro lado, la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, que es en donde sigue, pues implica también limitación para las transacciones financieras. Por ejemplo, una de las cosas que hacía Cuba era una cosa que se llama el U-turn, es decir, mover el dinero a través de una tercera institución bancaria para que pudiera llegar a La Habana. Esto no se ha podido hacer después que Cuba fue incluida en la lista de países terroristas. Pero lo que ha pasado hoy, les digo, ¿por qué les digo? Que es una movida de alguna manera política,
porque la administración tenía este compromiso y esta presión. Todas las semanas salen cartas, gestiones, declaraciones de congresistas demócratas, como el congresista McGovern, por ejemplo, que está liderando los esfuerzos para que a Cuba la retiren de la lista de países terroristas, porque esto implica muchas cosas para la economía cubana y para las transacciones financieras en Cuba. Recuerden que también la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas ha sido el argumento que ha utilizado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para decir que el éxodo masivo, el éxodo histórico que se ha producido de casi 700,000 personas hacia Estados Unidos en los últimos años, entre el 2021 y el presente, es debido a que hay sanciones recrudecidas del embargo por la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, y ha sido un argumento diplomático que todas las delegaciones de Cuba que se han encontrado con delegaciones de Estados Unidos y en los foros internacionales ha repetido este argumento de que ha habido un éxodo masivo porque Cuba ha sido incluida en la lista de países terroristas, lo cual no es absolutamente cierto. Es simplemente la crisis económica cubana, que tiene muchísimos factores, entre otras cosas, tiene como principal factor la ineficiencia de un gobierno espurio, pues esa es la verdadera razón. Pero resumiendo, todo se mantiene igual, es decir, prácticamente se mantiene igual las restricciones de la no inclusión de Cuba. Lo que sí hay que decir es que la eliminación de Cuba del escalón anterior a ser designada como nación terrorista, es decir, la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, sí implica una consideración posterior para que el país sea retirado de la lista de países terroristas. Es un poco complicado, pero espero que ustedes lo entiendan. ¿Qué puede pasar ahora? Es decir, bueno, va a haber un monitoreo sobre Cuba. Estados Unidos no le estaba vendiendo armas a Cuba, así que ahí en este sentido no hay nada que hacer con esta eliminación. Es sobre todo una restricción de relaciones comerciales con ese país que sea incluido en esa lista. Y a partir de ahora puede pasar que Estados Unidos haga un monitoreo y haya una decisión posterior en los próximos 6 meses para que Cuba salga de la lista de países terroristas, que sería realmente la decisión más importante.